¿Cuántos fuimos ministrados por la palabra cantada? Bueno, ahora abra su Biblia y vamos a recibir la palabra escrita. Amén. Segunda a Timoteo capítulo 3 y vamos a leer verso 15 al 17. Continuamos con nuestra serie Firmes en la Fe hasta el final. ¿Cómo se llama nuestra serie, mis hermanos? Firmes en la Fe hasta el final. Y nuestro tema de hoy pues tiene que ver con nuestro texto base, que es 2 Timoteo 3, 15 al 17. Y dice la palabra del Señor: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Señor, en esta hermosa mañana, primeramente, te damos gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Te pedimos que abra nuestra comprensión a las verdades de tu palabra, para que surtan efecto en los corazones de mis hermanos por el poder de tu Espíritu Santo, ya sea para que alguien se convierta al Evangelio, Señor, que nos visite, o para movernos a la madurez espiritual. Creo, amado Dios, que tu bendición en la predicación es lo que hace que no solamente suene como un címbalo que retiñe, sino que tu palabra, Señor, nos transforme. Y la iglesia dice: amén y amén. En su primera carta a Timoteo, que hemos estado estudiando, mis hermanos, se dijo cómo Pablo instruye a su joven pastor sobre cómo poner orden en la iglesia de Éfeso. Pablo continuaba viajando en Europa, predicando el Evangelio. En esa primera carta, Pablo está viajando por Europa, predicando el Evangelio. Timoteo, siendo un pastor joven, pero fiel a Dios y a Pablo, lo envía a instruir a la iglesia en la sana doctrina. Diga conmigo, sana doctrina, que quiere decir enseñanza saludable, que da bienestar espiritual plena. Diga conmigo, bienestar espiritual. Bueno, queremos decir actitudes y acciones que corresponden no solo para agradar a Dios, sino también tener un testimonio eficaz con los de afuera. Luego Pablo le da indicaciones de cómo comportarse y relacionarse en la casa de Dios. Timoteo debe cuidar lo que enseña y su manera de vivir. ¿Por qué? Porque hay una congregación que lo ve, que lo escucha. Y dice que es importante porque lo que la gente vea de ti, mi hermano, es lo que ellos hallarán salvación en Cristo. Y le dice, eso predica. En la segunda carta, mis hermanos, que es la que estamos estudiando, es un poco distinta. ¿Por qué? Porque aquí Pablo ya no está viajando por Europa. Ahora está encarcelado en Roma, mis hermanos, y pronto va a morir. Sin embargo, el Espíritu Santo lo inspira una vez más para escribir por última vez a su pastor joven Timoteo. Y lo hace básicamente, mi hermano, con esta carta de ánimo. Voltee con su hermano que está a su lado y dile: ánimo, hermano.
Esa es una palabra de exhortación. Y si nosotros leemos, mis hermanos, si tú tomaras el tiempo de leer la primera carta y la segunda a Timoteo, aproximadamente tardas 11 minutos, 12, 15 minutos, si tú la leyeras. Y cuando leemos estas dos epístolas, mis hermanos, podemos encontrar claramente y podemos percibir el tono paternal conmovedor del apóstol Pablo. Está a pronto ser sacrificado y Pablo está pronto a ser decapitado. De manera que esta lectura, mi hermano, debe de llevarnos a ser sensibles, porque es una carta, mis hermanos, escrita con lágrimas por la preocupación de la iglesia. Ahora Pablo llega a uno de los puntos medulares de la iglesia como columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál, mis hermanos? La utilidad y el valor de las Escrituras. ¿Qué valor le estamos dando a la palabra de Dios? ¿Y cómo estamos utilizando la palabra de Dios? Lo primero que debemos decir, mis hermanos, es que la iglesia no es una empresa. Diga conmigo, la iglesia no es una empresa. La iglesia no es un club. ¿Nos queda claro, hermanos? La iglesia no es una empresa y la iglesia no es un club donde nos reunimos un grupo de gentes para mirar, para saludar a alguien con quien me llevo bien. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos los que estamos aquí, mis hermanos, conformamos no una empresa, ni siquiera un club, sino la iglesia como columna y baluarte del evangelio. Es decir, debemos ser la luz del mundo. No debemos permitir que las tinieblas del mundo, hermano, con filosofías, doctrinas, enseñanzas de hombres, intenten ser la luz de la iglesia. Pregunto, ¿cuántos creen que la Biblia es suficiente como manual de conducta y de fe? Repito, ¿cuántos creen que la Biblia es suficiente como manual y conducta de fe? Ahora, sin ser despectivo, hermano, con amor y respeto, ¿por qué hoy se busca más la psicología? ¿Por qué hoy corremos más a la hechicería, a la brujería? ¿Por qué hoy más, mis hermanos, creyentes buscan psicólogos? Muchos creyentes con muchos problemas y conflictos psíquicos, emocionales y espirituales, presos de ansiedades, mis hermanos, temores, angustias, intensas depresiones, llenos de traumas, presos de ansiedades, complejos, mis hermanos, que les impulsan a buscar palabras humanas antes que la divina. Por tal motivo, mi hermano, tales creyentes no logran superar sus males. Lo primero que dicen mis hermanos es que necesito una psicoterapia. Mi autoestima está por los suelos. ¿Has escuchado gente que dice, no, si no te amas a ti primero, no podrás amar a los demás? Y bueno, se toman de un texto bíblico donde Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus mentes, con todas tus fuerzas. ¿Y qué más? Y ama a tu prójimo, pero escucha esto, como a ti mismo. Ese cómo es el que se quita. Y no está diciendo que aprendas a amarte a ti primero. Ponte atención a ti primero para que puedas amar a los demás. Es cierto que si amáramos a la esposa, amáramos a nuestros hijos, escuche bien, si los amáramos como decirlos amarlos,
entonces, mis hermanos, deberíamos ir a la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia, mi hermano, es la respuesta a todas las necesidades que el hombre necesita, a todos los asuntos espirituales. Inconscientemente, mis hermanos, muchos hacen a un lado la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque es más sencillo escuchar a alguien físico, alguien que ves, a alguien que no ves. Tristemente, muchos terminan peor a como estaban. En Deuteronomio capítulo 28, verso 1, mis hermanos, no lo busques, solo apúntalo, léelo en casa, pero ahí tú ves que el Señor da palabras concretas y directas a su pueblo. Si guardas mis mandamientos, yo te daré salud, bienestar, fortaleza, firmeza. Vas a quitar toda tu aflicción, tu amargura, tu irritabilidad, tu falta de comprensión de la vida. Pero también dice, hermano, que cuando nosotros como hijos de Dios no hacemos caso a la palabra de Dios, ¿qué cree? La gente enloquece más. Y es precisamente el verso 34, y déjame leértelo, y dice: y enloquecerás a causa de lo que verán tus ojos. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tus pies hasta la coronilla, sin que puedas ser curado. Miles, mis hermanos, de cristianos, porque estoy hablando de una iglesia universal alrededor del mundo, que se han vuelto a la psiquiatría, a la psicoanálisis, en busca de arreglar sus males espirituales que están padeciendo. No se sabe o no saben, mejor dicho, qué hacer para resolver sus conflictos interiores. Y en lugar de arreglarlos, mis hermanos, pues su mal se va acrecentando. Como hijos de Dios, mis hermanos, ahí en la palabra de Dios demasiadas demandas de cómo el pueblo de Dios abandonó la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay más mensajes cuyo origen, mis hermanos, no es la Biblia. Y de esos mensajes hablo porque la mayoría de cristianos consultan las redes sociales antes que consultar las Escrituras, buscando solución a su necesidad. Tristemente, mis hermanos, cuando no hay discernimiento, las redes sociales con mensajes bíblicos introducen a la iglesia teorías, técnicas humanas que hablan más bien de cómo ser un buen emprendedor de negocios, cómo tener autoridad espiritual, cómo obtener una vida con propósito. ¿Lo han escuchado? Hoy en algunos lugares no se estudia la Biblia, se estudian libros como estos, Una vida con propósito. Y sabe, hermano, que se hizo un evalúo de cuántos cristianos la compraron, esos libros, y quién cree que compró más. No fueron los cristianos, fueron los no cristianos. ¿Sabe por qué? Porque son libros con mensajes motivacionales, con una semilla no de Dios, sino con una semilla humana, terrenal y diabólica. Hay libros como 9 días con el Espíritu. Hay libros como Autoestima Espiritual, 20 pasos para lograr el éxito, y uno de ellos, ámate a ti mismo. La psicología moderna, mis hermanos, se ha filtrado a la iglesia cristiana y todo ha surgido de mentes humanas que no tienen nada que ver con Dios. El peligro, hermano, de hoy es caer en ser iglesias híbridas. ¿Sabe qué es una iglesia híbrida?
Bueno, una iglesia híbrida es la mitad palabra de Dios, mitad palabras de hombres. ¿Sabe qué genera que un predicador enseñe palabras humanas en donde la iglesia es la iglesia del Dios viviente? Cuando se dan palabras o tú escuchas palabras híbridas, entonces tendrás familias híbridas, mitad cristiana, mitad mundana, mitad pensamientos de Dios y mitad pensamientos humanos. Por eso, mis hermanos, hay creyentes híbridos. ¿Por qué? Porque han dejado de sembrar la semilla de la palabra de Dios en los corazones de nuestras generaciones. Malaquías capítulo 1, verso 6. Aquí encontramos una de las primeras demandas, mis hermanos, acerca del desvío de dejar la utilidad, el valor de las escrituras. Y es una demanda a los sacerdotes, a los pastores, a los líderes, a los padres de Israel, que incluso dijeron: pero ¿en qué hemos fallado? Mira lo que dice Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Aquí es temor reverente a sus mandamientos, a sus estatutos. Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Verso 7. En que ofreciste sobre mi altar. ¿De quién es este altar? Es de Dios, no de los pastores. No es del liderazgo, es de Dios. Sobre mi altar. Pero ahora, ¿cuántos saben, mis hermanos, que el altar es tu corazón? Ahora tú, hermano, eres la morada de Dios. Entonces dice: mi altar, pan inmundo, en que ofreciste sobre mi altar pan inmundo. Es decir, palabras, principios, consejos de hombres, mis hermanos, semilla que no es la semilla de la palabra. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová, ¿qué dice, hermano? Es despreciable. Las palabras del profeta Malaquías, mis hermanos, hablando de casi el último profeta, porque después de 400 años de silencio que tuvo la iglesia, Dios envió al quien se considera el último profeta. ¿Y saben de quién estoy hablando? De Juan el Bautista. ¿Y sabe qué comenzó diciendo Juan el Bautista? Que él era la voz. ¿De quién? Soy la voz que clama en el desierto. ¿Y qué clamaba Juan? Vuélvanse a Dios. Vuélvanse a la palabra de Dios. Malaquías, mis hermanos, muestra claramente la acusación de Dios directa hacia los sacerdotes de Israel por menospreciar y deshonrar su nombre. ¿Cómo? Menospreciando y deshonrando la Biblia, la palabra. Ahora, mis hermanos, no debemos cambiar la sabiduría divina de Dios a la sabiduría terrenal, humana y diabólica. La Biblia, mis hermanos, debe de ser la única en donde esté tu fe. Es la única que debe de estar como base de principios de fe y conducta. En la Biblia, mis hermanos, encontramos el objetivo de nuestra existencia, de dónde venimos, por qué estamos aquí y a dónde vamos. La Biblia, mis hermanos, debes de entender que es la dirección para tu vida cristiana. Encontramos ejemplos de hombres rectos, santos y consagrados a Dios. Y eso fue por la palabra de Dios.
Pablo, mis hermanos, puede decir con satisfacción de su discípulo Timoteo, quien primero siguió la doctrina de Pablo y luego su conducta. Y ese es el orden, hermano, adecuado que la iglesia cristiana necesita. Hablo de Casa Oración Tecámac. Porque primero es la doctrina. Diga conmigo, ¿por qué primero la doctrina? ¿Por qué primero la Biblia? Porque es el instrumento divino a través del cual el Espíritu Santo, hermano, ¿qué cree? Trae conocimiento de la verdad y convicción a tu corazón de necesidad de Dios. En esta palabra, mis hermanos, Dios ha establecido la importancia del conocimiento de Dios. Escribe Oseas 6:6 y 2 de Pedro 3:18. Ahora Pablo, mis hermanos, en este capítulo, 2 Timoteo 3:16, hace una exhortación a Pablo a Timoteo, para decirle que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánto, mi hermano? Toda la escritura. Tristemente hay quienes dicen, bueno, ya ahora Cristo vino, yo ya no necesito saber nada del Antiguo Testamento porque ahora son las cosas nuevas en Cristo, hermano, y hacen a un lado el Antiguo Testamento. Pero hay otro lado donde dicen, no, nosotros nos quedamos con las tradiciones. Se relacionan más con las tradiciones, con lo que yo tengo que hacer para Dios. Yo voy a hacer, ¿qué debo hacer para Dios? Con las fiestas. Y sabemos que han salido religiones, mis hermanos, que dan más fiestas, que dan más tradiciones, pero no dan vida a esas generaciones que necesitan de Dios. Ahora Pablo, mi hermano, hablando a Timoteo, haciéndole una exhortación realmente para perseverar en la fe de la sana enseñanza. La gente en nuestros días, mis hermanos, es gente que está cayendo en muertes no de 80, 90 años. Si checamos el índice de muertes, se dice, hermano, que la mayoría de gente no llega, hablando de la adolescencia, en el suicidio, estamos hablando de 11, 15 a 17 años. Donde mucha gente está cortando su vida, ¿sabe por qué? Porque no saben a dónde ir, no saben qué hacer con sus situaciones personales. Ahora, algo muy importante dice el apóstol Pablo a Timoteo acerca de la instrucción de las Sagradas Escrituras. Aquellos que dicen creer en Dios. Yo pregunto, ¿cuántos creen en Dios? Bueno, yo creo que a alguien aquí sería imposible que dijera, no creo en Dios. El asunto es que creer en Dios, hermano, es creer que la palabra de Dios es la fuente de su fe, es el fundamento de la fe cristiana. Hoy muchos me ha tocado preguntarle a algunos, oye, ¿cuál es tu fundamento de creer en Dios? ¿Y qué creen que escucho? No, pastor, pues yo, mire, la verdad, Dios ha hecho milagros, Dios ha hecho esto por mí, Dios ha hecho, diga conmigo, Dios ha hecho. Dios ha hecho, Dios ha hecho, eso escucho mucho, Dios ha hecho por mí, Dios me ha dado, pero ¿qué cree, hermano? Eso no puede ser un fundamento, porque el día que Dios no haga por ti, ¿qué va a pasar? El día que Dios no haga un milagro, el día que digas, Dios, ¿has escuchado gente que dice, Dios no existe? ¿Por qué? ¿Qué pasaría ese día si pierdes a un familiar? ¿Saben qué dicen? ¿Por qué te lo llevaste? Entonces, mis hermanos, la fe no puede estar fundamentada solo en milagros. ¿Alguien más? ¿Cuál es tu fundamento para creer en Dios? No, pues es que soy una nueva criatura. Bueno,
Pero la nueva criatura necesita ser alimentada. Cuando hablamos de una nueva criatura, hablamos de un nuevo nacimiento. Y hablando de un nuevo nacimiento, metafóricamente es como un adulto que ha nacido. Fíjese, ¿en qué sentido? Espiritualmente es un niño delante de Dios. Así es que un niño nuevo, hermano, delante de Dios, que ha nacido, ¿qué cree que necesita? Alimento. El alimento espiritual. Ahora no le dé alimento a un bebé recién nacido, ¿qué crees que le pase? ¿Qué pasa con los niños en África, hermano, que tuvieron el problema de falta de nutrientes en su cuerpo? ¿Sí recuerda ese? Que todavía hasta el día de hoy encontramos a niños. ¿Cómo están sus cuerpos, hermano? Bueno, pues así son los cristianos que no nutren su vida con la palabra de Dios. Creer, mis hermanos, que mi fe, es que a mí me basta creer. Bueno, a Dios no le basta con que creas en Él. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que muchos de los que estamos aquí creemos que Dios es poderoso. Y sabemos que Él es la autoridad suprema. ¿Cuántos dicen amén? Por sobre todas las cosas. Su palabra es tan poderosa que con ella creó todas las cosas. Y gracias a ella todo lo creado subsiste. ¿Alguien dice amén? Pero hay un asunto, hermano. No sujetarse a la autoridad divina de las Escrituras es lo mismo a no sujetarse a Dios. El gran problema de los seres creados, ángeles, hombres, mis hermanos, es que no se sujetaron a la autoridad de Dios, y por esa causa vino la caída angelical y la caída de nuestros primeros padres. Estoy hablando de Lucifer, quien gratuitamente había recibido una autoridad máxima después de Dios sobre los ángeles, lleno de hermosura y sabiduría. Pero ¿qué cree? No se conformó con ese grandísimo privilegio. ¿Sabe qué quiso? Tomar el lugar de Dios. ¿Y sabe cuál fue su consecuencia? El lago de fuego, que pronto Dios lo creará para él, para el falso profeta, para el anticristo. Dios no quiere el lago de fuego para el ser humano. Pero lo que está llevando al ser humano, mis hermanos, es la incredulidad. Y la incredulidad, mi hermano, no es solo no creer en Dios, sino no creer en su palabra. Hoy lo que necesitamos los hijos de Dios es creer en la autoridad de la palabra de Dios como una autoridad absoluta, la única que necesito para tener una relación personal con Dios. Hermanos, vivir de mis sentimientos y emociones, de las cosas buenas que Dios me da, pero cuando no hay cosas buenas, nosotros nos enojamos con Dios. Y sabe, caemos en el error de querer ser como Dios. ¿Cómo es ser como Dios? Sí, tomar el fruto prohibido, no obedecer su palabra, abandonar su amorosa autoridad. ¿Sabe cuál fue las consecuencias de abandonar la palabra de Dios por Adán y Eva? ¿Cuál fue, mis hermanos? Fueron expulsados. ¿De dónde? Del paraíso. Pero sobre todo trajo una muerte espiritual. Amados, la única palabra que le da vida y sentido al ser humano es la palabra de Dios. Así es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que la instrucción de la palabra debe de ser, verso 15, léelo conmigo, 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, ¿desde cuándo se tiene que enseñar las escrituras?
¿Desde cuándo? Desde la niñez. Dígale al que está a su lado, desde la niñez, enséñale la palabra de Dios a tu hijo. ¿De qué nos habla, hermano? De la importancia de enseñar a nuestros niños las Escrituras desde su más tierna edad. ¿Sabe que hoy muchos enseñan a sus hijos? Los llevan a muchas religiones, mormones, testigos, budistas, musulmanes, y le dicen: mire, hijo, yo no te voy a reprimir, tú eres libre de creer en lo que tú quieras creer. Yo sé que nadie en esa mañana, algunos cristianos, hacen esto. No, yo, pastor, yo no los llevo a ninguna de las religiones, pero el hecho de que tú abraces doctrinas fuera de la Escritura es como si lo hiciéramos. Proverbios 22:6 dice: instruye, es decir, enseña a quien, al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En otras palabras, el sabio Salomón afirma, hermano, que la instrucción a un niño permanecerá hasta que sea viejo. Si algo así el pueblo judío, mi hermano, es que se acostumbró a transmitir la ley a sus hijos desde niños. Hay costumbres buenas en la familia cristiana. Díganle al que está a su lado: ¿tienes costumbres? Pues que no sean malas, que sean buenas. ¿Y sabes cuál debe de ser una de las buenas costumbres? Tristemente las costumbres, incluso tristemente en algunos, no generalizo, es seguir con tradiciones. ¿Sabes cuántos pequeños iban las mañanas a dejar a mis hijas? Y de repente veo un kinder, hermano, no, guardería. Iba un bebé de 1 año, yo creo que apenas aprendiendo a caminar. ¿Y sabe qué llevaba en su manita? Estoy hablando del 31 de octubre. Costumbres que en qué edifican a los niños. Cuando en Deuteronomio capítulo 18 el Señor dice: mira, en la tierra que yo te pongo, no hagas conforme a esas malas costumbres. La gente dice: ¿qué mal puedo hacerle a mis hijos? Mira cuando decimos creer a Dios y hacemos incluso costumbres que Dios mismo reprueba. Y vestimos a los niños ¿cómo? Calabacita o de bruja, de demonio. Pero eso ¿qué mal hace, pastor? Bueno, que la familia, hermano, no tiene un crecimiento ni salud espiritual. Creo que estamos bien. ¿Tienen calor? ¿Sí? Bueno, algunos tienen calor. Pues háganle así, hermano. Nada. Hermano, el pueblo judío acostumbraba a transmitir la ley a sus hijos. Esas son buenas costumbres. Hermano, con todo respeto lo digo. Yo no sabía quién iba a venir hoy, Pero ¿sabes cuáles son las hermosas costumbres que descuidamos? Las sagradas Escrituras. Vaya conmigo a Deuteronomio 4:9 rápidamente. Entonces Pablo dice: tú, Timoteo, desde niño has aprendido las sagradas Escrituras. Claro que está hablando del Antiguo Testamento. Todavía no se tenía el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Pero Pablo sigue instruyendo a Timoteo, y Timoteo tiene un conocimiento ya real del Evangelio. Amados, para aprender del Dios altísimo, lo mejor es hacerlo en casa desde niños. ¿Cuántos tienen niños? Bueno, enséñales la palabra de Dios. Dice Deuteronomio 4: por tanto, guárdate. ¿Sí dice así? Y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Está hablando el Señor de cómo lo sacó de Egipto, ¿recuerdas? Con gran poder y majestad.
Y guarda tu alma con diligencia, con prontitud. ¿A qué? A no olvidarte de las cosas que has visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ahora vamos a leer verso siguiente. ¿Qué dice? Oye, ¿sí dice así? Oye, Israel. La palabra oye es del hebreo shama, que significa escucha con tu corazón. Hermano, dígale al que está a su lado: mi hermano, escucha con tu corazón. ¿Sabes qué tenemos que enseñarle a nuestros hijos? Escucha con tu corazón. ¿Qué? Que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, es decir, intención y voluntad. ¿Sabes qué debemos enseñarnos, mis hermanos? Amar a Dios con todo nuestro corazón, como intención y voluntad. Y de toda tu alma, pensamientos y sentimientos. ¿Qué pensamientos tienes ahorita? ¿Qué sentimientos contra lo que te acabo de decir? Algunos, ¿qué pensamientos tienen que me ven feo? Ah, no es cierto. ¿Qué sentimientos? Y con todas tus fuerzas. ¿Sabe qué significa? Obediencia en sacrificio vivo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Sabe qué significa? Gobernarán tu vida. ¿Qué es lo que gobierna tu vida? ¿Qué semilla, hermano, es la que estamos engendrando en el corazón de nuestros hijos? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Y mira lo que dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Sí dice así? Aquí hay una palabra importante: las repetirás. Es la palabra hebrea shanan, que significa apuntalar, perforar con algo afilado, inculcar. La idea, mi hermano, de repetirlas a tus hijos apunta a perforar sus corazones con la palabra de Dios. Pero perforar, ¿qué, pastor? A ver, me asusta. Vaya conmigo a Hebreos 4:12. Y mira lo que dice el autor a los Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva. ¿Sabe qué significa? Eterna. Si la palabra de Dios es eterna, ¿qué crees que Dios ha prometido a quien cree en su palabra? Vida eterna. Es viva, eterna, y eficaz, significa poderosa. ¿Y qué más la palabra de Dios? Y más cortante que toda espada de dos filos. Es decir, mis hermanos, por más suave que yo quisiera ser ahorita, yo no tengo que defender a la palabra de Dios. La palabra misma es directa. ¿Y sabe que hacemos un bien cuando la palabra de Dios es directa? Porque entonces sembramos la semilla que realmente transforma el alma. Y dice: y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué dijimos que significa? Las repetirás. Shanan, apuntalar, perforar con un ¿qué? Con algo afilado. Bueno, ¿cuál es algo afilado? La palabra de Dios. ¿Para qué? Para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Amados, podemos estar aquí sentados, pero tener un corazón, ¿sabe cómo? Cerrado para Dios. A mí no me importa lo que usted diga. Yo creo en lo que creo. Y es cierto, tú eres libre de creer en lo que quieras, pero no todo en lo que tú creas es lo correcto.
Se dice de un hombre conocido como Ignacio de Loyola. ¿Alguien lo conoció? Mire lo que dije, de Loyola, perdón. Dame un hijo y os devuelvo a un católico para siempre. Amados, eso es lo que hace la religión. Utilizar la doctrina para ser discípulos de hombres. Pero nosotros como casa de oración, como hijos de Dios, no estamos aquí para manipular tu fe, ni que pienses como yo pienso, sino que aprendamos, mis hermanos, que desde la niñez las escrituras deben de ser lo que nos conocen, lo que nos sacan a relucir qué pensamos y la manera en que caminamos. Este hombre conoció un principio el cual usó erróneamente para enseñar sus creencias erradas. La pregunta es, papás, ¿cómo estamos transmitiendo el mensaje de la fe a nuestros hijos? El valor que Pablo le da, mis hermanos, a las escrituras es tremendamente increíble. Aún él estando en la cárcel, ¿sabe qué hacía? Alimentar su memoria, la memorización de las escrituras. ¿Cuántos de aquí aman las escrituras? ¿Cuántas de ellas te has memorizado? Salmo 23, pastor, yo me lo sé. Hermano, ¿qué valor tiene hoy la palabra de Dios en la iglesia para memorizar las escrituras? Ahora, obviamente, hermano, aunque no voy a preguntar, pero si te preguntara, hermano, ¿cuánta de la palabra de Dios estás memorizando? La pregunta, ¿y cuánta de esa memorización lo estás haciendo con tus pequeños, con nuestros hijos? Hermano, reforzar el conocimiento de Dios es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es una acción que demuestras que amas a Dios con tu mente, con tu alma, con tus fuerzas y con todo tu corazón. Solamente no le digas a tu pequeño hijo, memorízate el Salmo 119. Lo vas a acabar. Yo veo en las redes sociales muchos pequeños que se aprendieron salmos y lo recitan de una manera tremenda. Pero ¿qué pasó cuando creció? Y ahora ya no están en los caminos de Dios. Bueno, pues nos confiamos. Hermano, podemos ponerle a nuestros hijos ejercicios, pero de acuerdo a su edad. Amén. Trabajemos con las escrituras en el corazón de nuestros hijos. ¿Saben por qué? Porque no sabemos más adelante los tiempos que vengan. La Biblia dice que vendrán tiempos peligrosos, pero también dice que muchos apostatarán de la fe. ¿Sabe por qué? Porque dejamos de leer las escrituras. Y alguien que dice que lee la Biblia y que la memoriza, entonces, mis hermanos, Pablo dice que podemos conocer las escrituras desde la niñez. Número 1, para salvación. ¿Para qué, hermano? Para salvación. Es decir, dice, esto sabio significa que el conocimiento, mis hermanos, que nosotros necesitamos es el conocimiento de Dios para ser salvos. Sin la palabra de Dios, tú no sabes que necesitas honrarlo. No es suficiente creer en Dios. Hermano, si fuera suficiente creer en Dios, ¿para qué Dios dejó la Biblia? Si es suficiente, cree en el Señor Jesucristo y toda tu casa serán salvas. Sí, esa es una promesa, pero no se cumple. Escuche bien, ¿por qué? Porque toda vida nacida de Dios tiene que dar testimonio, evidencia que la semilla de Dios está en tu corazón. Las escrituras dan conocimiento de necesitar ser salvos. ¿Ser qué, hermano? Salvos. En segundo lugar, lo que dice Pablo es que las escrituras son sagradas y ofrecen utilidad espiritual a quienes las estudian.
y autoridad a quien las enseña. La pregunta es, y no lo dudo, ¿cuántos estudian la Biblia? Bueno, pregunto, ¿las estudias para contender contra otros? ¿Las estudias para que sepan cuánto sabes? ¿Las estudias para solo informarte o para transformarte? Amados, la palabra de la Biblia son la misma palabra de Dios. Y sin ella, por eso tu vida no cambia. Por eso tus malos hábitos no trascienden. Por eso las depresiones, el carácter, un feo carácter, un horrible carácter, un odioso carácter. ¿Y sabe por qué odio eso? Porque tenía un odioso carácter. Pero cada vez que veo mi vida, aún, hermano, no te estoy presumiendo que hoy cuánto leo la Biblia. No, espérame. Yo no trato de cuánto leo la Biblia. Porque aún en lo poco que la leas, sin que tú te des cuenta, el Espíritu Santo está trabajando en tu carácter. Así es que, hermanos, la Biblia está transformando el corazón. Pero déjame decir algo, porque podemos pensar, pastor, entonces se trata de carácter. Sí, es que yo soy bueno, yo no ofendo a nadie, yo no tomo, yo no digo malas palabras, yo no maldigo, yo soy bueno. Amados, no hablo del carácter de la inmoralidad, el carácter moralista. Hablo del carácter de Cristo en tu vida. Un carácter moralista, hermano, es yo no hago mal a nadie con sus palabras y a lo mejor con lo que él hace físicamente, pero con el corazón mira a una mujer y la desea. Con su corazón una mujer mira a un hombre y lo desea, un hombre mira a una mujer y lo desea. Así es que, mi hermano, la palabra de Dios es un tesoro perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Que nos transforma. ¿Alguien dice amén? Amén. Te ilumina. ¿Alguien dice amén? Amén. Pero también nos juzga. La palabra, mis hermanos, que dice y discierne, viene del griego críticos. En otras palabras, la palabra de Dios te critica. Y eso es lo que ofende. Pastor, ya me ofendió. No, ya me está criticando. ¿Ya ve? Pero nada más que la crítica de Dios es una crítica constructiva, no destructiva. Dios va a señalar cosas en ti que parecen buenas, pero en realidad no lo son, son solo apariencia. Compartí algo con varones en la mañana y les decía, espero no ser emocionalista. Veníamos para acá, miraba a mi esposa, me miraba yo, miraba a mis hijas y le dije, Señor, qué guapos nos vemos. Con traje, mi esposa con su traje, mis hijas arregladas. Pero yo decía, Señor, pero ¿cómo están nuestros corazones? Y yo como líder de mi casa oraba y decía, Señor, no permitas que solamente tenga una apariencia y que mi corazón esté lejos de ti. Yo pregunto, ¿cuántos llegaron a este lugar mirando a su esposa, a sus hijos, sus acciones, su vida, su conducta, y dijiste, Señor? ¿O cuántos venían peleados? Yo te dije que no quería venir, me traen a la fuerza. ¿Cómo veníamos? Ay, híjole, tengo tantas cosas que hacer que no sé a qué vine. Bueno, ciertamente eso puede suceder, pero eso no es todo del hombre, hermano. Por eso ahora el Señor nos dice claramente, vaya conmigo al verso 16. ¿A qué, mis hermanos? Toda la escritura, ¿qué dice, hermano? Toda la escritura. ¿Qué es toda? Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, de Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué?
es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, mis hermanos, en el verso 15, Pablo habla de la necesidad de la conversión. ¿Recuerdas cómo leímos el verso 15? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, o sea, con conocimiento para la salvación. Todo el que está aquí, si no ha recibido a Jesús, hoy es tu oportunidad. Pero recibir a Jesús significa que Él es mi Señor, mi dueño. Ahorita hablaré más de esto. Así es que ahora Pablo ya no viene del inconverso, sino el creyente. Dice, el hombre de Dios sea, ¿qué, hermano? Perfecto. Ahora, perfecto no significa sin pecado, hermano, sin errores. Y Pablo lo explica, ¿qué significa perfecto? Y es un argumento, hermano, que se llama sintáctico, que va a explicar a continuación qué significa perfecto. Y significa que enteramente estará preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. ¿Cuántos creen en Dios? Amén. Demuéstramelo con tus obras. Bueno, es lo que dice Santiago. Espéreme, no me vea así. Vaya conmigo a Santiago rápidamente, por favor. Verso 2. Y Santiago dice así: ¿cuántos creen en Dios? Ay, bien poquitos, ya nos dijeron todos. Dice Santiago capítulo 2. Perdón, yo estoy en otro lado. Espérenme ya. Santiago capítulo 2. Verso 17. Así también la fe, ¿sí dice así? Si no tiene obras, es decir, evidencias. ¿De qué? De la fe. Es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, ¿tú tienes fe? Es decir, ¿tú crees en Dios? Bueno, pues yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Verso 19, léalo conmigo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sabe qué significa? Creen y tiemblan, pero nunca se arrepienten. Pueden haber cristianos aquí que creen y tiemblan, pero no se arrepienten. Su vida no cambia. Sigue siendo la misma. Maldicientes. ¿Qué más? Etcétera, etcétera. Pero vámonos al punto de la Biblia, ¿cuál? No aplicar lo que Dios establece para la vida cristiana. Entonces dice Santiago, ¿dónde me quedé, hermano? 19. Verso 20. Mas quieres saber, hombre vano, o sea, vacío, que la fe sin obras es muerta. En otras palabras, puede haber fe vacía, fe que no es fe, fe que no es fe. Puedo creer en Dios, pero estoy vacío de la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, dice Santiago, no fui justificado por las obras, ¿quién? Abraham. ¿Cuáles obras? Cuando Dios le dijo, deja tu gente, tu parentela, sus costumbres y sígueme para tener una nueva vida. ¿Y qué hizo Abraham? Creyó en él. ¿Cómo? Por medio de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, mis hermanos, es importante que nosotros entendamos que necesitamos la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 119, 72 dice, mejor es la ley de tu boca, me es la ley de tu boca que millares de oro y plata.
Ahora, aquí el oro y plata tal vez es la economía. Hermano, es importante la economía, pero no debe de ser más importante que la palabra de Dios en tu vida. Ahora pregunto, ¿te has puesto a pensar lo que tienes en tus manos al sostener tu Biblia? A ver, cierra tus ojos 20 segundos, no más. Hermano, sostén tu Biblia. ¿Sabes qué tienes en tus manos? Bueno, en primer lugar, no es un libro más, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Así es que Pablo, hermano, está resumiendo el enfoque de dos necesidades para el no creyente y para las necesidades que es para la salvación y para el creyente. La necesidad del no creyente es tu salvación y la necesidad del creyente es su santificación. Y tu santificación, mi hermano, tiene que ver con tus obras delante de Dios, obras justas delante de Dios. No para ganarte el cielo, no. Eso lo hace tu fe en Cristo. Tus obras son una evidencia de una fe verdadera, de una palabra de Dios que da fruto. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, mis hermanos, tú vas a tener una vida de justicia, es decir, una vida piadosa. La palabra de Dios suple la necesidad espiritual de una congregación, hermano, de dos tipos. Número uno, para el no creyente, y número dos, para el creyente. ¿Sí sabías que siempre habrá en el mundo dos tipos de personas, los no creyentes y los creyentes? Y dentro de una congregación también hay dos tipos de personas, los creyentes y los no creyentes. Así es que la palabra de Dios dice que tiene ese poder, mis hermanos, de darnos salvación, pero también de darnos santificación. Por eso dice, leamos, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra griega que se usa aquí, hermano, él literalmente significa soplada por Dios. Eso que tienes en tus manos, hermano, es el aliento de Dios, que tiene vida de Dios. La pregunta es, ¿lo crees? Con amor y respeto, si lo crees, ¿por qué no la lees? Y si la lees, ¿cuántas veces a la semana? A mí me preocupa sentarme y ver una película con mi esposa, que no nos dimos cuenta, la vimos en lapsos, pero nos dimos cuenta que esa película duraba 2 horas 20. Y dije, Dios, ya estoy en pecado. No, hermano, perdón. No se trata de ver algo y estás en pecado. No, hermano, tampoco estamos hablando de legalismo. Ni estamos diciendo que no salgas con la familia a ver películas, a disfrutar. La pregunta es que el Señor me dijo, ahora tendrás que suplir 3 horas. ¿Sabe que los pastores necesitamos leer y leer y leer y leer y leer? Y yo dije, Dios mío, amados, ¿cuánto tiempo pasas con las escrituras? Tú dilo, tú pregúntate. Porque el tiempo que pases con las escrituras es como verás el resultado de una vida transformada, de una vida sin resentimiento, de una vida que aprende a perdonar. Alguien que dice que es cristiano, que lee la Biblia y no ha aprendido a perdonar y sigue con el rencor y con el odio, déjame decirte, lo que a alguien se le escribió aquí en el margen de su Biblia, mire lo que le escribieron al margen de su Biblia. Le escribieron, este libro te mantendrá alejado del pecado, o el pecado te mantendrá alejado de este libro. ¿Usted cree que sea cierto o falso? Pues hasta el día de hoy eso es cierto. Un predicador dijo del siglo XIX, las Biblias polvorientas siempre están conectadas con vidas sucias. Ahí soy yo muy fuerte. Y no lo digo así, oh, no, hermanos.
La palabra de Dios, mis hermanos, o nos conforma según la imagen de Jesucristo, o este mundo te va a presionar para que sigas en su molde mundano. ¿Cristianos híbridos? La tragedia, mis hermanos, es que entre los cristianos de la actualidad, es que, decía este predicador, demasiado de nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero no la escudriñamos por nosotros mismos. Se dice que un hombre, mis hermanos, viajó aproximadamente, déjame ver si aquí lo tengo, aproximadamente 2.600 kilómetros de su ciudad a otra ciudad para escuchar la palabra de Dios. Cuando llegó al lugar, alguien se le acercó y le dijo: ¿de dónde nos visitas? Cuando él dijo de dónde visitaba, este hombre exclamó y dijo: ¡wow! ¡Qué sorprendente! ¡Qué maravilloso es! Sin embargo, quien preguntó de dónde venía, también meditó y dijo: ¿y por qué vino a tantos kilómetros pudiendo él leer y escudriñar su Biblia? Amados, que no se te haga maravilloso recorrer muchos lugares, porque a veces acá está la unción y van todos. Acá dicen que Dios está, y tu iglesia se queda vacía. ¿Sí o no, hermanos? Es que buscamos revelación. Hermano, la revelación ya está. Lo que Dios busca son verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas a Dios por su amor. Ahora, esto que voy a hacer, ya casi termino. Esto que voy a hacer lo voy a hacer con mucho amor y respeto, pero sí intento como pastor llevarte a la reflexión. Mira, ¿vas 5 días por semana al trabajo o 6? ¿Cuántos vas a la iglesia? Tú, no digan. Pero, siguiente, ¿eres puntual en tu trabajo? ¿Por qué somos impuntuales en la iglesia? Siguiente, si te sientes mal, igual vas ¿a dónde? A tu trabajo. Si te sientes mal, no vas a la iglesia. Si llueve, igual y vas ¿a dónde? A tu trabajo. Si llueve, no vas a la iglesia. Sin dinero, igual y vas al trabajo. Sin dinero, no vas a la iglesia. Las horas extras las haces con gusto. Cuando vienes a la iglesia te urge salir temprano, ¿sí o no? Algunos están orando para que ya no predique 1 hora y media. Está bien, está bien. En el trabajo te comprometes con algo y lo cumples. Si te comprometes con algo en la iglesia, no lo cumples. En el trabajo das lo mejor de ti. En la iglesia no hacemos nada. En el trabajo respetas a tu jefe. En la iglesia no respetas ni al pastor. En tu trabajo hablas bien de la empresa. De la iglesia nunca hablas. De Cristo jamás predicas. Hermanos, la palabra de Dios no es el problema. El problema es el corazón de los hombres. ¿Cuántos dicen amén? El problema de nuestra época, hermano, no es el cristiano que no quiere ser útil, sino que quiere ser importante. Nosotros necesitamos una vida cristocéntrica. Ahora, déjame decir algo, la iglesia no es un lugar para gente sin pecados, sin errores, sin debilidades. No, amados, la iglesia es una comunidad de aquellos que son conscientes de sus pecados, de sus errores, de sus debilidades, pero que vienen a Dios y le dicen: Señor, dame de tu gracia porque yo no puedo solo. Amados, la iglesia es un hospital espiritual para aquellos que saben que están enfermos y necesitados de Dios.
No somos gente que nos sintamos perfecta, pero sí somos gente que creemos que la Biblia es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y absoluta. Amados, no es lo que quieras creer, no es lo que te convenga creer, no es lo que te guste creer, no es lo que decidas creer, no es lo que te inculcaron creer, no es tu opinión, es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios es viva y eficaz para ti, entonces podrás decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene la vida de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, hermano, ¿qué debemos hacer? Bueno, excluye de tu vida totalmente pensamientos y libros y doctrinas que no tengan que ver con el mensaje original de Dios. Psicología, motivadores. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios la hablaron siendo inspirados por Él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, toda la Escritura es inspirada por Dios, y luego aquí viene el punto de nuestro tema: y útil. Amado, tú le das la utilidad efectiva a esa Biblia cuando la lees. Cuando no la lees, no digas que Dios no hace obras en ti. Yo creo que esta Biblia es perfecta y también hace milagros. ¿Cuántos dicen amén? Hace milagros sobrenaturales. Pero el primer milagro sobrenatural que Dios quiere hacer es cambiar tu vida. Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que transforma el alma. El milagro más grande, mis hermanos, que Dios puede hacer en tu vida es una vida transformada a la imagen de Cristo. La palabra útil es del griego opelimos, que significa provechosa, benéfica. ¿Para qué? Para tu vida espiritual, para tu vida emocional, para tu vida sentimental. La palabra que tiene la vida de Dios, mis hermanos, dice que es útil para 4 cosas. Número 1, es útil ¿para qué? Para enseñar. Número 2, es útil para redarguir. Es útil para corregir. Y es útil para instruir en justicia. Un teólogo, mis hermanos, llamado Warfield, dijo lo siguiente: la Biblia es la palabra de Dios, de tal modo que cuando la Biblia habla, Dios habla. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Lee tu Biblia. Si tú no lees tu Biblia, no digas: es que Dios no me habla, pastor. Pues es que no abres tu Biblia. ¿Sabe cuál es lo más cómodo? Hoy vienes a la iglesia, te subes a tu auto, pones tu Biblia en la parte trasera y así se queda toda la semana. Cuando vienes a la iglesia, tomas tu Biblia y nuevamente vienes a la iglesia y te preguntas: ¿por qué no puedo, pastor? Y te diré: ¿por qué no lees la Biblia? Y alguien me dijo: pero si la leo, ¿por qué no veo nada? Y le dije: porque la lees sin querer cambiar. O la lees por un oído y por el otro sale. La utilidad de la palabra de Dios se refiere a su capacidad para guiarte, transformar tu vida, porque si algo Dios va a pedir de un cristiano es su vida. Si algo vamos a dar cuentas a Dios es de tu vida.
Un ateo me dijo, hace mucho tiempo que platicaba con él, me dijo, mira, a mí no me interesa y no creo que Dios me vaya a llamar a cuentas. No creo en Dios. O sea, tiene su religión. Nosotros creemos y ellos tienen su religión. No creen. El hecho de que alguien diga, pues yo no creo que voy a darle cuentas, no significa que estés exento al juicio final. A través de la palabra de Dios, mis hermanos, se pueden encontrar instrucciones claras sobre el matrimonio, sobre la fidelidad, sobre criar a nuestros hijos, cómo ser prudentes, cómo ser pacientes, cómo perdonar, cómo amar, cómo alejarte del pecado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el instrumento para una transformación. Te ayuda a renovar tu mente, a vivir de acuerdo a los principios de Dios. ¿Por qué? Porque cuando la haces viva y eficaz, ¿sabes cómo es la palabra de Dios viva y eficaz? Que la deseas hacer, cumplir lo que lees. ¿Sabes a cuántos Dios les ha dicho, y lo digo con amor, esto tienes que hacer en tu matrimonio, esto tienes que hacer? Hasta el día de hoy hay quienes no lo hacen. ¿Y saben cuál es su sustento? Dios conoce mi situación y entiende. Espérame. ¿Por qué crees que no has visto vida y eficacia en el matrimonio? Porque no pones por obra lo que tú dices creer de Dios. O la mentira, porque no solo es el asunto del matrimonio. ¿Qué hay con la mentira? ¿Qué hay con el fraude? ¿Qué hay con manipulación? ¿Qué hay con ofensa? ¿Qué hay con maltrato a la mujer? Nuestra cultura nos hace pensar que la ciencia moderna ha dejado atrás la Biblia. Y miren lo que dijo un predicador: muchos quieren una palabra de Dios, pero no queremos la palabra de Dios. Hermanos, ¿sabes que muchas iglesias buscan a alguien que les dé palabra, pero no quieren la palabra? O hay quienes saben mucho, hermano, para poseer la Biblia, pero no tanto como para que la Biblia nos posea a nosotros. Mi hermano, este libro es el libro de Dios. ¿Has hablado con personas no cristianas, hermanos? ¿Qué dicen de la Biblia? No, yo no creo porque tienen errores, ¿sí o no? ¿Fue escrita por hombres, sí o no? ¿Se contradicen, sí o no? La pregunta es: ¿por qué los cristianos no aprecian la Biblia? ¿Por qué, mi hermano? Ay, pastor, la agarro y me duermo. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la palabra de Dios? Apúntalo: un mayor amor por Dios, por su Hijo y por su Espíritu Santo. Amados, ¿cuántos de aquí se llaman cristianos? A ver, otra vez, ¿cuántos de aquí son cristianos? Una de las cosas que debes desear es leer la Biblia. ¿Qué tienes que desear? Leer la Biblia. Porque entonces dice que la palabra de Dios es útil ¿para qué? Para enseñarnos. Por favor, pónganle ahí en su celular o por favor mutenlo. Muchas gracias. Ya voy a terminar, mis hermanos. Es útil para ¿qué, mis hermanos? Para enseñar. La palabra de Dios es perfecta. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios es clara. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios es suficiente. Número 1, para enseñar, del griego didaskalia. Enseñanza, en otras palabras, podemos entenderlo como las verdades fundamentales de las Escrituras. Lo que quiere decir Pablo es que la palabra de Dios es lo provechoso para los creyentes que son enseñados en las verdades del Evangelio. Hermano, muchos ignoran la Escritura y dicen: yo no enseño doctrina porque la doctrina divide. ¿Ha escuchado eso? Yo sí.
Hermano, ¿la doctrina divide? ¿Cómo que no voy a enseñar doctrina? Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20: enseñándoles que guarden, que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo, mis amados hermanos? Hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Colosenses 1:28 dice: a quien anunciamos, amonestamos a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por eso la palabra de Dios es útil. ¿Para qué? Para enseñarte cómo debemos vivir la vida cristiana. Y la vida cristiana debe de vivirse con orden. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué? Para que sea creíble lo que tú predicas del Evangelio. Si algo va a detener que no prediques el Evangelio, ¿sabe qué es? Es tu credibilidad. Porque la gente, un día que tú le digas: oye, necesitas a Dios, pero te va a decir: pero creo que lo necesitas tú primero. Número 2, ya termino. La palabra de Dios es útil ¿para qué? Redarguir, es la palabra griega eleijos, que significa reprochar, reprender. En otras palabras, mis hermanos, la palabra te redarguye. ¿Cómo? Trayendo convicción de lo verdadero y abandonar lo falso. Amados, cuida de las falsas doctrinas, los falsos maestros. ¿Por qué? Porque te conducirán a conductas pecaminosas. Segunda Timoteo 4:1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Qué va a hacer el Señor? Juzgarnos. Yo no te estoy juzgando para condenación, no. Es más, yo solo te repito lo que el Señor dice aquí. Él te juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. ¿Para qué? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué debemos hacer? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Verso 3: ¿por qué debemos hacer esto? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a mitos. Para enseñar, para redarguir, ¿qué más? Para corregir. Creo que apagaron el siguiente calorcito, ya voy a acabar, pero para corregir, es la palabra griega epanortosis, mis hermanos, que significa enderezar de nuevo o llevarte a la condición en la que fuimos al inicio de la vida. ¿Cuál era el inicio de la vida, mis hermanos, en el Edén? Comunión con Dios. Así es que la palabra de Dios es para enderezar tu camino, para enderezar tu incredulidad, pero también para enderezar ese pensamiento que tienes de: pues yo creo en Dios y yo sé que me voy a salvar. ¿Y cómo sabes que te vas a salvar? Porque yo soy bueno. Bueno, a ver, vamos a hacer rápido algo. Rápido. Medita en esto. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios dice: no robarás? ¿Es un mandamiento, sí o no? Sí. Ahora trae en tu mente: ¿cuándo fue la última vez que robaste algo? Mínimo. ¿O te acuerdas si robaste hace varios años? Lo mínimo. ¿Ya te acordaste? ¿Cómo se le llama a alguien que roba? Porradón. ¿Sí o no? Alguien que toma. Entonces llevamos el primer mandamiento, y en el primer mandamiento, ¿qué dice? ¿Eres bueno o eres malo? Segundo mandamiento, o dentro de los mandamientos: no codiciarás. Pregunto, hermano, ¿alguna vez has codiciado a alguien o algo que no es tuyo? ¿Cómo te sigues considerando? ¿Como alguien bueno? Otro mandamiento, díganme ustedes otro mandamiento, rápido.
Ya dijimos, ¿no? No mentirás. No mentirás. Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que dijiste una mentira? O a lo mejor así, no, yo nunca he dicho mentiras, pastor. Ahí está, mentiroso. Bueno, tercer mandamiento, no mentirás. ¿Cuántos llevas? Son 10. ¿Y de esos 10 llevas cuántos? 3. ¿Sigues considerándote alguien bueno? Ahora, ¿para qué son los mandamientos, los 10 mandamientos? Para enderezarnos de nuevo. La palabra de Dios es para corregir nuestro pensamiento, porque no somos buenos en nosotros mismos, somos buenos en Cristo Jesús, porque Él endereza tu conducta. Y tu conducta, hermano, es tu carácter, es lo que tú eres. Gálatas 2:11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí, es decir, lo corrigió cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retiraba y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación, es decir, de los fariseos, de los judaizantes, y en su simulación participaba también de los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba correctamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hermano, ahora apliquémonos a nuestro tiempo. No confundas fe sin obras. Afirma, la fe es con obras. Pablo corrigió a los corintios, primero a los corintios, solo apúntalo del 1 al verso 11. Los corrigió por su vida espiritual. Entonces la palabra de Dios es para corregir que si decimos que somos cristianos, ¿cómo debemos vivir? Como cristianos. Si decimos que amamos a Dios, ¿cómo debemos vivir? En santidad. Siguiente, útil para instruir en justicia. Aquí es la palabra paideia. ¿Y sabes de qué habla? La carrera que están trabajando mis hijas, ¿cómo se llama? Pedagogía. Y la palabra pedagogía es del griego paideia, que habla acerca de la conducta. Entonces la palabra de Dios es útil ¿para qué? Número 1, para enseñarnos. Número 2, número 3, número 4, para instruirnos en justicia, es decir, seguir formando tu carácter para caminar como una persona justa, recta y santa. Pero ¿qué es lo que necesitas para ser justo, recto y santo? La palabra de Dios. Muchos dicen, pastor, no lo logro. Te repito, ama la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? Verso 17, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente maduro, enteramente preparado, equipado, entrenado, ¿para qué? Para toda buena obra. ¿Sabes por qué debemos ser preparados, varones? Para nuestras esposas, que sean mujeres respetadas y honradas por hombres que respetan y aman a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Salmos 119, 160. La suma de tu palabra es verdad y cada una de estas justas ordenanzas es eterna. Salmo 138, 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Así es que la palabra de Dios es igual a su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Y cada uno de los que estamos aquí, hermano, debemos analizar cómo está nuestra vida delante de Dios. Una vida que ama su palabra o una vida solamente que vive de fe.
Si decimos que tenemos fe, entonces lo vamos a mostrar ¿cómo? Con nuestras obras. Para eso es la palabra de Dios, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Por eso el Señor, mis hermanos, constituyó, dice Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál es el fin, hermano? Perfeccionar a los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Pero mire, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Denle una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Ahora quiero terminar con lo siguiente, hermano. Uno de los problemas, mis hermanos, no es solo creer en Dios. Diga conmigo, yo creo en Dios. Creer en Dios no es el problema, hermano, sino ¿sabe qué? Reconocer que es un ser superior, ¿cierto? Es el creador de las cosas, ¿cierto? Pero ¿sabe cuál es el punto? Reconocerlo y aceptarlo como el Señor de tu vida. La palabra Señor significa Kyrios, perdón, del griego Kyrios, que significa el que gobierna, el que manda, el soberano sobre todo. Si yo pregunto, mi hermano, ¿el Señor es el dueño de tu vida? ¿Qué responderás? El Señor Jesús dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El que diga que Jesucristo es su Señor debe de vivir en obediencia a su Señor en todo. ¿Y qué es todo? Todo. ¿Cómo? A través de su palabra. ¿Sabes por qué? ¿Cuántos eran esclavos del pecado? Bien poquito, solo por acá se escuchó. ¿Cuántos eran esclavos del pecado? Ahora eres libre del pecado. ¿Qué implica eso, mis hermanos? Bueno, en primer lugar, no se te obliga contra tu voluntad. Todas las cosas que vas a hacer no van a ser por obligación, porque si fuera por obligación terminarías aborreciendo a los pastores, a los líderes, servidores de esta congregación. Hermano, el antiguo amo de tu vida era el pecado. Si ahora Jesucristo es el dueño de tu vida, ahora eres un esclavo por amor. ¿Sabe qué implica? Sujetarte a tu Señor en agradecimiento. ¿Por qué? Porque quieres devolverle un poco de lo todo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y una manera de poder devolver un poco de su amor, ¿sabe qué es? Amando su palabra. Juan 14:15, si me amáis, guarda mis mandamientos. Inclina tu rostro. Señor, creemos en ti, pero no solamente voy a creer en ti, yo reconozco que tú eres el Señor de mi vida. Y tu palabra dice en Romanos 7:9, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Señor, por este motivo tu palabra nos enseña que hay que decir con mi boca que creo, amén, pero tengo que vivir de corazón, porque es tu palabra, es lo que nos da la salvación.